Buen día, Miguel. ¿Cómo andamos? Toribio. ¿Salió el sol? Mi esposa, mi hijo, más chico. Gracias por recibirnos. Sí, no, es un placer tenerlos acá. Así que adelante. Bueno. Yo vengo de una familia así humilde. Yo nací en el Chaco, en el Impenetrable, en un lugar donde se llama El Asustado. Mis padres eran correntinos y mi padre era lo que se le dice golondrina, que iba, claro, que trabajaba donde depende, había trabajo, cosecha, en el monte, con los quebrachos, todas esas cosas así. Y bueno, después le había salido un trabajo grande. Él es de San Luis del Palmar, Corrientes, y de ahí, bueno, se trasladó al Chaco. Y bueno, después ya nos llevó a toda la familia, que somos mis hermanas y mi hermano, y fueron para allá. Y ya ella, que mi madre ya estaba embarazada. Por eso que yo nací en el Chaco, soy de todos los hermanos el único chaqueño. Los otros son todos correntinos. ¿Cuántos hermanos, Toribio? Y somos 6 hermanos, 4 mujeres y 2 varones. Y bueno, yo me vine de los 5 años, que mi padre ya emigró para Buenos Aires, a casa de unos primos. Ahí le dieron trabajo, hasta que él, ahorrando, pudo comprar una casa y nos trajo a todos de vuelta para acá. Acá en Merlo ya tenía unos familiares también, y entonces vino por acá, y acá los familiares que teníamos acá le consiguieron un terreno, compró un terreno con una casita y nos vinimos a Merlo. Y prácticamente en Merlo hace 49, 50 años que vivo acá. Y acá lograste tu familia. Y acá conocí a mi señora, que era una vecina de unos chicos. Con ella, ya de muy joven también estábamos con ella. Yo antes de ir al servicio militar ya hacía unos meses que nos habíamos puesto de novio. Y bueno, después pasó todo lo otro. Después, cuando volví, seguimos de novio hasta que me casé. Y bueno, después pude comprar esto que ves acá, era todo un basural, y compré el terreno, y de ahí empecé a edificarlo de la nada hasta lo que es hoy. Muy bien. Y así forjando, con mucho trabajo, mucho sacrificio, pero siempre tirando para adelante. Y Toribio, y vos no tenías la más remota idea de lo que te esperaba. No. Contame un poquito eso. Bueno, yo, como todo chico, uno crece pensando en un futuro siempre para el mejor. Mi idea siempre fue, por ahí, mi sueño era ser músico. O sea, porque mis padres, mis tíos, todos fueron músicos, pero bueno, nunca se dedicaron profesionalmente. Y yo pensaba, cuando era chico, pensaba dedicarme de la música. Y bueno, después todo eso quedó atrás, ya después tenía una familia, tenía que trabajar. Seguro. Y bueno, ya me dediqué más al trabajo, y eso quedó atrás. ¿Cómo llega a Malvinas? El servicio militar hay una ley nacional en la cual uno llegaba a los 18, 19 años a través de un sorteo por el número de documento. Bueno, era sorteado, y depende del número que le tocaba, podía hacer el servicio militar. Bueno, llega el momento ese del sorteo. Yo trabajaba antes con una empresa que hacían calefacción, eso hacía losa radiante, piso radiante, todo eso. Y estaba trabajando en Neuquén. Y bueno, salí, ya tuve el sorteo, y en cualquier momento me llamaba. Entonces la empresa me dice, no, andate a Buenos Aires, porque justo se casaba mi hermana, la que me sigue. Y después ya quedate ahí, me dice, en cualquier momento te van a llamar ya para hacer el servicio militar. Pero dentro del sorteo a mí me toca el 520, y normalmente siempre con esos números, el año anterior se habían salvado hasta el 340, una cosa así. Eso también va a base de la cantidad de soldados que hay en esa clase. Sí, sí. Yo soy clase 62, de 1962. Bueno, a mí me toca el 520. Bueno, nos llaman acá al distrito San Martín, nos presentamos el día 22 o 23 de marzo del 81. Estábamos esperando porque todavía no se había dado la orden de la Junta Militar de hasta qué número
iban a ser Eso, salvados, o sí. quién entraba y quién se iba afuera. Y bueno, había otro muchacho también que tenía el 520, y yo se lo cuento en el libro que hicimos, que él andaba a los saltos y decía, no, yo me voy a salvar, ustedes van a hacer la colima, ustedes van a ser soldaditos, yo me voy de acá, me voy a mi casa, qué sé yo, calladito la boca, siempre como muy reservado, esperaba hasta el último momento para poder festejar. Pero yo pensaba que me salvaba. Era como las 2 de la tarde, llega la orden y dice, todo del 520 para arriba, todo para aquel sector, del 519 para allá. Sí, digo, ¿cómo es esto? No entiendo. Porque normalmente siempre es número par, nunca era número impar. Claro, porque ¿cuál era la razón? Claro, y no sé. Y bueno, con 520 por un número hice el servicio militar. Porque se salvaron hasta el 519. Y bueno, el otro que se burlaba de lo demás, después se comió un gaste todo el año de colimba. Pero justo fue a parar justo conmigo en el que fuimos a hacer, yo lo hice con el escuadrón de exploración de caballería blindado 10, que en ese momento estaba entablado, con este logo. Por eso me puse la remera con el glorioso escuadrón. Y bueno, así fue que hice el servicio militar durante todo un año, y ya faltando pocos días para la baja, recuperan Malvinas. Y bueno, de ahí quedamos todos encuartelados hasta empezaron a llamar a los que ya le habían dado la baja anteriores, la reserva. Claro, a todos los que fueron dados de baja, los otros soldados que fueron la primera baja, segunda baja, que pasaron a ser reserva. Claro, pasaron a ser reserva, eso lo llamaron todo de vuelta, lo volvieron a reincorporar. Y bueno, el 8 de abril ya llega la orden de que el escuadrón viaja a Malvinas. Que nosotros ya teníamos el destino que íbamos a ir a Malvinas. Y bueno, de ahí ya la incertidumbre de no saber qué podía llegar a pasar de ahí en adelante, porque sabíamos también que con el que nos estábamos por enfrentar era una potencia. Y por historia es un país guerrero, que no se iba a soportar que alguien hiciera semejante. Para ellos es una ofensa. Claro. Para nosotros es recuperar algo nuestro, que ellos mismos nos han robado. Pero para ellos es como semejante si fuera atrevimiento. Claro, semejante atrevimiento, y de esa forma como se recuperó. Era mojarle la oreja, como quien dice, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo vive Toribio esa instancia cuando dice, bueno, me tengo que ir? Cuando dieron la orden del 2 de abril, yo ya no pude volver a casa. Y en ese momento, en mi casa, en la casa de mis padres, no había teléfono. Era muy poca, en esa época, muy pocas personas podían tener teléfono, ¿no? Como ahora que o sea, un chico de 2 años ya tiene un celular. Y era muy difícil también la comunicación. Entonces, no me podía comunicar con ellos. Y aparte, mi padre en ese momento con mi hermano habían viajado al Chaco a visitar a mi hermana. Y mi madre, de que yo tengo 8 años, 9 años aproximadamente, ella quedó paralítica de medio cuerpo. Ella era inválida. Y bueno, hasta después que fue más grande, ella falleció. Así que ese ataque de depresión, que ahora es una CB, le había afectado también un poco las neuronas, y creo que mi mamá nunca supo o entendió muy bien que yo fui a Malvinas o que tuve una guerra, claro. Porque nunca hablamos mucho con ella. Mi padre sí, porque él entendía bien, él sabía todo, sufrió mucho. Y bueno, yo cuando me pude ir, lo único que me pude despedirse fue de una hermana y de 2 sobrinitos, bueno, que ahora ya son hombres, y que ellos estaban al costado del portón del regimiento, y yo más o menos a 100 metros lo había visto, que yo veía un montón de gente, el cuartel de la calle estaba lleno de gente, de familiares, todo, que querían saber, y bueno, yo hago así y los veo, y entonces pido autorización a un suboficial que estaba a cargo mío. Entonces me dice, sí, pero que sea breve, me dijo. Bueno, eso fue el acercamiento que tuve con un familiar, y comunicarle que yo iba a Malvinas, que se quedara tranquilo, que después, bueno, ella se encargara de avisar al resto de mis hermanos y a mis padres, pero avísenle cuando yo vuelva, no le digan ahora, porque le va a arruinar el viaje, y ya estaba.
Aparte no sabíamos tampoco qué iba a pasar. Claro. Ya en ese momento empezaban todas las negociaciones, que por ahí era ir y volver, o por ahí no alcanzábamos a llegar si se esperaba que se haga, llegue a un acuerdo pacíficamente y no tener que ir a una guerra. Que eso nosotros de la guerra todavía lo veíamos un poco más lejano, y la esperanza de que se arregle pacíficamente. Y bueno, fui, me acerqué, le comenté eso a mi hermana, y lo que sí le pedí que por favor que no vuelvan, porque a mí me haría muy mal verlo cuando me llevan, yendo los colectivos, camiones que nos llevaban al aeropuerto de acá de Palomar para ir a Malvinas, y eso me haría muy mal. Entonces ya nos despedimos acá y nos vamos a ver a la vuelta. Yo voy a volver. Díganle a mis padres que yo voy a volver. Lo que sea, pase lo que pase, yo voy a volver. A partir del 13 de abril ya empezó lo preparativo, así que creo que el 14 salimos ya para Malvinas. Fuimos al Palomar, del Palomar a Río Gallego, ahí pasamos una noche y a la madrugada viajamos para Malvinas. Un 16 de abril yo pisé Malvinas, el aeropuerto. Y bueno, llegamos a Malvinas y estuvimos, el escuadrón estuvo como la unidad como reserva, y después del 1 de mayo empezaron ya empezó la guerra prácticamente ahí. Sí. Y bueno, entramos en combate. Ya, nosotros todavía no, pues nosotros estábamos a 3 kilómetros, 5 kilómetros de Puerto Argentino, teníamos el campamento, el vivac se llama, en ese lugar, y después del 1 de mayo nos trasladamos hacia unas montañas, un cerro, y ahí estábamos más protegidos, porque era un llano, es una meseta, que es un llano, y después viene la bajada, que son más o menos 300 metros, que es donde estábamos antes, que era el cuartel de los Royal Marines de los ingleses que estaban ahí. Bueno, de ahí nos trasladamos hasta esa montaña, y bueno, de ahí vivíamos todas las noches el bombardeo de los barcos que se acercaban por la noche y nos bombardeaban. Y bueno, era escuchar el sonido de las bombas cuando pasaban por arriba de la carpa y explotaban al frente, había como un lago y otras montañas, y ahí caían las bombas. Y era que podía haber caído acá, que caía allá, que caía allá, y uno nunca sabía cuándo le iba a tocar a uno. Claro. Era rezar y esperar nada más. Y así era todas las noches. Y durante el día aparecían los aviones. Que los aviones lo que buscaban no era solamente el vivac nuestro, sino que ellos buscaban en la parte donde estaba la artillería, o los cañones 105 Otto Melara, que esos son los que lo bombardeaban a ellos. Entonces ellos querían destruir eso, porque destruyendo eso ellos tienen mejor después avance, que nadie lo puede frenar ya. Y bueno, y por eso también bombardeaban, iban los aviones también, buscaban, el objetivo de ellos era el aeropuerto, porque ahí, para que no aterrice, destruir el aeropuerto, para que no pueda aterrizar, claro, ningún avión argentino, ni salir tampoco, alguno que pueda estar, y tratar de neutralizar todo. Y lo que hacía también después, para que dejaran de bombardear los ingleses al aeropuerto, eran que ponían, los argentinos ponían, hacían un montículo de tierra diferente, porque supongamos que esto es la pista, y bueno, ponían montículo de tierra acá, así ellos por el satélite veían eso, y ellos pensaban que estaba roto el aeropuerto, que eran pozos, cráter, que estaba inutilizado. Entonces dejaban de bombardear ya esa zona y buscaban otro objetivo. Por eso que después, el 13 de junio, a la noche, pudo aterrizar, a la tarde creo que pudo aterrizar un Hércules, está haciendo una maniobra, pero de esa que es riesgosa, que todo lo que saben lo que hicieron la Fuerza Aérea, los pilotos, y de ahí también rescató muchos soldados que estaban heridos, que necesitaban atención ya urgente y más especializada, ya de lo que le podían dar ahí el hospital. Y entre ese vuelo, esa noche de ahí, salió también este muchacho periodista Cansanseo. Pudo volver.
Y ahí pues, más o menos un poco pudo traer materiales que bueno, ahora él expone en los libros y todas esas cosas. Sí, todo perdió mucho material, pero con ese vuelo y gracias a que el aeropuerto no estaba roto. Después cuando se fueron todos empezaron a limpiar todo y pudieron salir, Claro. aterrizar el Hércules y después volver a despegar. Toribio, cuando volvió, Sí. ¿qué pasó? Charlar creo que con cualquier veterano o excombatiente, como quieran decirlo, podíamos estar horas y horas. Yo más o menos estoy haciendo un resumen para poder llegar, como dice la palabra, hacer un pequeño resumen de la vida de un veterano que es lo cual yo estaría representando a varios porque todos pasamos por lo mismo. Y bueno, la vuelta para mí fue bastante complicada porque yo fui herido. Yo en combate el 14 de junio, bueno, ya no habían dado la orden de replegarnos porque ya hubo un momento que ya no lo podíamos sostener más a los ingleses, lo habíamos hecho retroceder. Y después, bueno, de eso se reagruparon y no lo pudimos contener porque ya después ellos avanzaban con todo porque no atacaban de varios frentes. Nosotros estábamos en el oeste, en un lugar que se llama Well Reader, que es colina de radio en castellano. Sí. Y primero lo teníamos de frente, después ya lo empezamos a tener de los costados, ¿no? Es como que nos estaban haciendo como un embudo. Y bueno, ahí ya nos teníamos que replegar porque dio la orden de replegar, porque si no esa era una matanza inútil. Sí, porque ya no había forma de... Bueno, cuando estábamos retrocediendo, había un llano que salía hacia un camino y muchos se mandaban por ahí en la desesperación. Ya ahí ya bueno, dieron la orden que ya ahí cada uno tenía que tratar de salvarse como pueda. Sí, sí. Aparte una desesperación, sí, fuegos artificiales que tiraban ellos, que alumbraba todo, las trazantes que se veían como... Bueno, nos tiraban con todo lo que tenían ellos. Artillería, bueno, con fusiles, de todo. Creo que hasta no sabemos qué armamento tenían, que nos tiraron todo, porque ellos estaban jugando todo por el todo también. Seguro. Porque ellos más tiempo ahí en las islas no podían aguantar. Por eso que atacaron con todo esa noche, o esos días. Porque ellos también estaban quedando sin víveres. Sí, sí, sí. Y sin elementos y muchas cosas que estaban faltando, que los aviones le habían hundido varios barcos que tenían todas esas provisiones. Entonces se venía el invierno y ellos en los barcos no podían sostener más. Era atacar con todo, que nosotros también ya nos agarró una parte de un tiempo que ya estábamos débil, porque estábamos mal comidos, nosotros la ropa no nos cambiábamos como ellos se cambiaban. Nosotros esos 3 días más o menos, tuvimos casi 3 días sin comer, con el frío que hacía. Pero eso no es... En toda la guerra por ahí uno pasa hambre, frío, calor, depende el clima o el lugar donde se desarrolla, pero ya eso era segunda parte. Nosotros lo que teníamos era salvarnos, tratar de salir de ese infierno como sea. Ya el frío, el hambre era otra cosa, que sacábamos fuerza de donde sea, que eso yo siempre lo digo, no es que uno lo hace cualquier ser humano en situaciones, claro. Y bueno, cuando volvía uno de los compañeros se mandó así de lleno, yo me mandé entre medio de las rocas y ya estaba nevando y había el verdín, bueno, a los golpes venía, usaba el fusil casi de bastón y una vez escucho que a un compañero le habían pegado un tiro en la espalda, que estaba pidiendo ayuda. Y yo venía entre medio de las piedras así, que estaba bastante protegido y tenía que hacer un claro. Cuando salgo ahí lo llamo y le digo, ¿cómo está? Que ahora voy te ayudo. Cuando salgo de entre medio de las piedras tira una bengala que ilumina todo y se ve que los ingleses me vieron. Cuando tira la bengala yo me tiro cuerpo a tierra. Y siempre nos dijeron que siempre nos teníamos que tratar de proteger la cara. Entonces, y como el casco me iba grande, un poco grande, a pesar de que era cabezón, o que soy siendo cabezón, se me cae el casco así, me tapa la cara. Entonces una esquirla me pega en el casco, que lo deja hecho una flor, pero no pasa para adentro. Y en la pierna me queda uno acá en el muslo y otro en la parte tibia. La del muslo todavía tengo la esquirla. Estaba cuando volvimos acá, tenía tanto así del hueso. Y ahora está casi ya casi a flor de piel. Uno se toca así, toca algo como un tiempo que me dijo los médicos tanto como militar y civil, que después me hice ver que eso no me hacía daño, entonces no hacía falta la operación. Bueno, arrastrándome, después que
me tiraron con todo, porque aparte me desmayé también. Cuando me despierto me empiezo a tocar y digo, no, estoy vivo. Claro. No sabía si estaba muerto, no sé dónde estaba, ¿no? Pero sí me empecé a tocar, miré así, el escenario seguía siendo el mismo, y digo, no, estoy vivo. Entonces lo vuelvo a llamar al compañero si todavía estaba ahí, y este muchacho se llama Héctor Echeverría. Y me voy arrastrando y llego hasta él. Me dice, ¿qué te pasó? No, me hirieron. Le digo, estoy herido acá en la pierna, pero... Y lo que más me preocupaba a mí era la cabeza. Y me tocaba la cabeza así, no tenía nada. Después miro el casco, digo, no lo puedo entender esto, ¿cómo? Claro. Bueno, y me dice, no, andate. Y me dice, trata de salvarte vos. No, le digo, nos bajamos los dos o no bajamos nadie. Le digo, yo acá no te voy a dejar. Y bueno, en eso estábamos ahí, detrás de una piedra grande y bueno, las balas silbaban por todo lado. Aparece ese señor que hoy es teniente coronel retirado. En ese momento era teniente, que era nuestro jefe de sección, de la sección nuestra. Yo estaba bajo la orden de ese señor. Y llegó él y otro soldado que se llama Osvaldo Sánchez. Y bueno, entre los dos me dijeron, ¿vos cómo estás? No, yo estoy bien, le dije. Tengo una herida, pero yo estoy bien. Quiero que lo salven a él, que él está más grave, porque él tiene una espalda. Y bueno, entre los dos lo bajaron a él, y yo volví de vuelta por las piedras, y pude bajar así como pude a los tumbos, hasta abajo del cerro ese, que era un camino. Y bueno, ahí ya había un montón de soldados, había la prefectura, todo. Y este muchacho Sánchez consigue una camioneta, y junta a todos los heridos, pues estaba lleno de heridos, y nos lleva hasta el hospital. Héctor Echeverría siempre fue de Isidro Casanova, este muchacho está vivo. Así que toda la historia que yo te cuento también está en el libro. Y este muchacho también volvió de Malvinas, pues después volvió conmigo, porque después de ese viaje que hizo 3 viajes más, rescatando heridos. Después llegó ya casi agotado, que no daba más. A mí me habían dejado casi a la entrada del hospital, porque lo mío era nada a comparación de los heridos que entraban ahí, que faltándole pierna, que brazos, que de todo. Era una carnicería, ese hospital era terrible. Pero bueno, y después se quedó conmigo, porque después que había terminado ya sobre las 10 de la mañana andaban buscando más soldados para reagruparse y volver a atacar a los ingleses, porque el combate todavía seguía. Y ella no tenía más fuerza. Le digo, bueno, quédate conmigo, le digo. Y vino un suboficial para llevarlo y le digo, no, por orden del teniente Bertolino, digo, este soldado está conmigo porque yo no me puedo mover y él me tiene que cuidar. Me tiene que trasladar de un lado a otro donde me tengan. Y bueno, así se quedó conmigo y se vino, volvimos en el búnker Iriza, en el rompehielo Iriza, volvimos al continente, a Comodoro Rivadavia. Y él siempre estuvo conmigo, en realidad sí, cumplió esa función, porque yo no me podía mover, no podía caminar. Entonces él me cargaba, de ahí nos habían cargado, salimos el 15, nos trasladan al buque Iriza, a través de un camión que nos lleva hasta la orilla del mar, en el puerto. De ahí nos trasladan en un helicóptero y nos llevan al buque. Y el buque zarpó recién el 16 de junio. Así que yo en Malvinas estuve 2 meses justo. Llegué un 16 y me fui un 16. Veterano de guerra, soldado de mi patria, centurión que habitas en el lecho marino del Atlántico Sur, cóndor que plegó sus alas en el vuelo glorioso hacia su eternidad, sangre nuestra que enarbola laureles en la cruz, anclada en la cabecera de tu tumba, donde vive tu espíritu de titán, en las islas y en el continente. Veterano de guerra, soldado de mi patria, estás aquí con nosotros, portando con orgullo tu uniforme que es el nuestro. Estás aquí con nosotros para dignificarnos con tu ejemplo. Empuñaste el fusil contra el invasor que, asombrado y temeroso, vio estampar con tu sangre
el sello imborrable de nuestra soberanía. Nuestro trabajo creo que es el legado que yo le debo a mi país y a mi patria de seguir llevando lo que me tocó vivir para que sepan la verdadera historia, tanto como lo mencionamos en el libro Combatimos, que llegue la verdadera historia de sus protagonistas, que somos nosotros, los veteranos de guerra. Por supuesto. Muchas gracias, David. Te pido pedir un abrazo. Gracias por todo. No, gracias a vos, Miguel. Gracias por No recibir. aprenden jamás. Vamos todos, Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Bello, esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos.